Pues qué tal, buenos días a todos, y saludo a mis compañeros de panel. Me gustaría retomar parte de lo que dijo Isa y de lo que dijo Max. Y primero situar el contexto de lo que estamos haciendo en la Red por la Rendición de Cuentas. La Red por la Rendición de Cuentas inició sus trabajos hace 7 años, es un proyecto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE, y surgió a raíz de un diagnóstico académico en el cual se detectó a grandes rasgos que México había avanzado en los últimos 10 años en lo que se refiere a legislación en materia de acceso a la información, había avanzado en pluralidad política, había avanzado en la construcción de instituciones que permitían ciertos contrapesos, pero todos estos avances se habían generado en contextos y coyunturas políticas específicas y no como parte de una política articulada de rendición de cuentas. En ese entonces, hace 7 años, la verdad es que pocas organizaciones sociales estaban en el tema de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción como tal. De hecho, la propia red formulaba sus propuestas de política pública en términos de rendición de cuentas como una forma de exigir mejores resultados de los gobiernos y pues mejor eficacia y por lo tanto quizás acotar de esa manera la corrupción. Creo que es una buena noticia que después de 7 años haya tantas organizaciones sociales, un tejido interesante, principalmente concentrado en la Ciudad de México, eso es cierto, y también obedece al contexto de la evolución institucional a nivel federal comparativamente con las entidades federativas. Y creo que también es una buena noticia en términos de formulación de respuestas el que este tema pues, ocupe una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El contexto actualmente no es fácil porque la red la integran 80 organizaciones sociales, instituciones públicas, autónomas e instituciones académicas. Y actualmente ha sucedido una serie de episodios desafortunados que han generado una distancia entre las principales organizaciones que promueven el acceso a la información. Eso también hay que decirlo, muchas de estas organizaciones que están avanzando en colocar exigencia en la agenda pública estuvieron promoviendo la legislación en materia de acceso a la información. Los propios índices de transparencia internacional tenían este sentido, que al arrojar luz, al poner a competir a los países, al exigir mayor acceso a la información, quizás se iba a disminuir la corrupción. Y desafortunadamente esto pues, no ha sido así y por el contrario esto ha generado nuevas estrategias, tanto de medición como de enfoque de propuestas. Entonces, en este contexto, ¿cómo podríamos acercarnos a una definición y a un diagnóstico de la corrupción en México y en el mundo? Coincido con Isa en que las mediciones de corrupción se pueden agrupar en estos dos grandes rubros, percepciones y realidades, cuestiones concretas. Sin embargo, siempre hay dimensiones que se escapan, ¿no? Los propios índices que hay muy pocas veces son comparativos entre sí, no los puedes comparar. Y el universo de países varía y el enfoque también tiene variaciones. Sin embargo, sí podemos ver, por lo menos en los últimos 10 años, que cuando preguntan, ¿hay más corrupción ahora que antes? Pues la verdad es que hace 40, 50 años sí había, ¿no? Pero había una especie de normalización de la corrupción. Se sabía que los gobernadores salían del ejercicio del poder con propiedades, casas, hoteles, y se veía hasta cierto punto como algo normal o había pocas herramientas para combatir esa situación. Y ahora pues ya tenemos más información al respecto, conocemos de más casos y quizás eso genera la percepción de que hay más corrupción que antes, pero habría que ver qué parámetros de medición utilizamos. Entonces, conceptualmente tenemos una definición que yo diría mínima, que es la de qué es corrupción. Transparencia Internacional nos dice que es la apropiación de los bienes públicos para beneficio personal, que
es cierto, es una forma de acercarnos a la corrupción, pero esa tiene diversas variantes, ¿no? Inclusive Alina Mugiu nos ha dicho que la traición de la confianza pública puede ser también una de las definiciones de corrupción. El abuso de poder, no solamente el poder público para un beneficio personal, la utilización de una posición para beneficio de grupos, la utilización de relaciones o de recursos para el desvío de la aplicación de la ley, ya ni siquiera para un beneficio personal, sino para desviar la aplicación de la ley. O Kaufman tiene toda una disertación sobre la llamada corrupción legal, que suena raro, ¿no? Pero es cierto. O sea, nosotros podemos ver licitaciones, les pongo un ejemplo, el deprimido de Mixcoac, es una licitación que es perfectamente legal, no se rompió la ley para nada, no se desvió, y que sin embargo tiene malos resultados y tiene cuestiones extrañas, ¿no?, en la ejecución, y se cumplió con la norma, ¿no? Entonces creo que una definición amplia de corrupción nos puede ayudar a ver el problema en sus diversas aristas. Ahí tocas, Max, el tema de la ética individual. A mí me gustaría más pensar en una ética pública, ¿no? Y cómo llegamos al concepto de ética pública, porque ética, pues cada quien puede tener su propia definición y diversos países tienen otros valores, tienen, digamos, historias diferentes y pueden tener una ética diferenciada. Pero sí creo que hay parámetros para pensar en una ética pública. En la mayoría de los países occidentales que se ha tratado de enfrentar el problema de la corrupción, Rosa Ackerman nos dice que hay por lo general tres medidas comunes. La primera es hacer reformas constitucionales, eso en México se nos da muy bien. La segunda es hacer cambios institucionales, modificación de rutinas, comportamientos, eso es más complicado. Y la tercera es políticas públicas. Pero para que esto sea eficaz, pues también se requiere generar capacidades sociales y sin duda contar con una prensa libre, que es un factor bien importante en el combate a la corrupción, y en México pues todavía no estamos ahí. No voy a profundizar porque sé que vamos a tocar este tema después. Entonces, pensando en sus diversas aristas, evidentemente la corrupción no es un problema cultural en el sentido de que nacemos corruptos, y además es preocupante decir que es cultural porque es aceptar una derrota. Como somos corruptos, pues ya no hay nada que hacer, y aquí nos tocó vivir y ni modo, ¿no? Eso es grave pensar, porque claro que sí se pueden empezar a hacer cosas, como es multicausal, coincido. No es la varita mágica que con una sola decisión se va a combatir de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo que requiere de tomar ciertas medidas, ciertos pasos, pero sin duda se puede acotar de manera eficiente. Entonces, pensando en las diversas aristas, una propuesta que hemos estado trabajando con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría Superior de la Federación, con algunas organizaciones sociales, es pensar en 4 posibles ejes o manifestaciones de la corrupción, las cuales requerirían de soluciones específicas, pero que tendrían que estar vistas como parte del mismo problema, ¿no? La primera es la que yo imagino que es la más sencilla, porque eso se ha demostrado en otros países: la corrupción de ventanilla, la corrupción en la cual el ciudadano se enfrenta a los trámites, a los servicios, y tiene que realizar sobornos o enfrentar sobornos para poder acceder a esos servicios. Las medidas para enfrentar este tipo de corrupción pues pueden ir desde la sistematización, la automatización, la mejora de denuncias. Son una serie de medidas que puedes tomar para enfrentar ese tipo de corrupción, que en algún momento se le llamó pequeña corrupción, pero en realidad no es tan pequeña en términos de costos y en términos de personas que tienen que pasar por este calvario para acceder a servicios de salud, de educación, etc., ¿no?
y de hecho hay un diagnóstico que acaba de sacar Transparencia Internacional precisamente sobre las personas y la corrupción en América Latina, en donde el 51% de los mexicanos encuestados aceptaron que habían tenido que incurrir a sobornos para acceder a servicios. La segunda tiene que ver con la profesionalización, y la profesionalización en el sentido de cómo acceder a la función pública. Si seguimos en un contexto en el cual prevalecen los criterios de cuotas y cuates para acceder a los puestos de decisión y de responsabilidad, pues entonces no vamos a lograr una mejora en el desempeño por muchos códigos de ética que hagamos y por muchas promociones de la integridad. Y para eso no solo se requiere modificar la legislación para fortalecer el servicio civil de carrera, sino también generar nuevos procesos para que las personas que ingresen lo hagan por mérito propio, que tengan cierta estabilidad y que puedan desarrollarse, para revalorizar la función pública. Aquí muchos son funcionarios y no me dejarán mentir cuando en comidas familiares o con ciertos conocidos dicen, no, pues trabajo en el gobierno, y hay una mirada negativa. Y eso pues no es justo, porque como en alguna vez me increparon en un foro, llegó un funcionario y me dijo, ustedes no son mejores que nosotros. Y no solo por pasar a la función pública somos ipso facto corruptos. Eso no es cierto. Hay muchos funcionarios muy valiosos que trabajan en condiciones difíciles, que son los funcionarios invisibles, porque son los que se quedan las horas extras, se tienen que soportar que el jefe se decidió irse de comida y regresa a las 8 de la noche y están en la oficina, condiciones que pues no son propicias para un buen desempeño, la verdad. O también estas situaciones en donde los mejores cargos o los ascensos pues se los dan al pariente, a la querida o no sabemos a quién, y no son precisamente los mejores perfiles. O peor, algo que sucede que es terrible, se sacrifican los buenos cuadros. O sea, lo peor que puede pasar, desafortunadamente, es que sean eficientes. Porque si ustedes son eficientes, resulta que les van a cargar la mano, porque el otro que está ahí, o de aviador, o de querido, o lo que sea, pues no le van a pasar la chamba porque no la sabe sacar. Entonces la pasan a los que sí saben hacer su labor. Entonces ese es otro eje que requiere de nuevas soluciones. Lo tercero tiene que ver con todo lo que es justicia administrativa, y es qué herramientas jurídicas nos ofrece la legislación, el Estado, para los abusos de autoridad, pero también qué tipo de información tenemos para ver comportamientos frecuentes que podrían vincularse a conductas de corrupción. Es decir, todo lo que se hizo en la famosa ley 3 de 3, necesitamos contar con esa información para formular soluciones. Y lo cuarto, que es lo más complicado, y sin embargo no por ello menos importante, son las redes de corrupción. Sabemos actualmente que por lo general la corrupción no sucede solamente en comportamientos individuales, sino que es una cuestión de redes, y el hecho de que busquemos castigar a una sola persona sin ver el contexto en el cual se llevó a cabo un comportamiento contrario a derecho, pues nos dejará con soluciones cosméticas y poco efectivas para combatir la corrupción.